Ya. Ok, una vez más que Dios le bendiga. Y como todos los domingos, pues extendemos este saludo a todos los hermanos de la Iglesia Valles de Bendición a nivel internacional. Que yo sé que ellos todos los domingos están pendientes de nuestros mensajes y desde allá, desde Perú, Colombia, Venezuela, Martinica, Guadalupe, San Martín, República Dominicana, Haití, Estados Unidos y otros lugares donde estamos en planes de comenzar pronto la obra, como en Francia. Pues yo sé que los hermanos siempre escuchan los mensajes y los saludamos desde aquí de Puerto Rico, esperando que sean edificados por la palabra del Señor. Bueno, hoy, si el Señor permite, pues vamos a concluir el último capítulo, que este sería el número 12 del mensaje Consejo Sabio, que hemos estado predicando y que ha sido interrumpido en un montón de ocasiones por todos los eventos que han sucedido, que no queríamos que pasaran, pero que pasaron, y que doy gloria al Señor que, a pesar, hermanos, de yo haber sufrido estos 3 infartos y de haber estado en coma y entubado, mi mente no me falló, que eso es una cosa que mucha gente se sorprende, porque hay gente que después que le dan unos infartos de esta índole, no vuelven a tener la misma memoria, y yo me acuerdo de todo. Y yo le digo que allí en el hospital, aun cuando yo estaba enfermo, yo me amanecía predicando. Así, sin saber, yo estaba predicando y me acostaba, me ponía a dormir y en el sueño yo estaba predicando. Y despertaba y seguía predicando. Así que hacía bosquejo y escribía con la mano en el aire. Y me preguntaban qué yo hacía, era que estaba escribiendo. Escribiendo, gloria sea al Señor. Así que yo doy gloria a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Conmigo ha sido bueno. Yo no sé con cuánto ha sido bueno, pero conmigo ha sido bueno. Y que todavía me permita tener una mente clara, pues una bendición de parte del Señor. Así que vamos a concluir en el día de hoy, que estamos hablando bajo el tema Consejo Sabio, y hemos utilizado como base Eclesiastés capítulo 9, versículo 8, que dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Ya describimos todos los tiempos que se encuentran en el capítulo 3 de los que Salomón habló, y la semana pasada estuvimos hablando lo que significaba el color blanco y también los vestidos. Pero hoy yo quiero concluir hablando de la última parte del versículo, que dice: y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Primeramente, para nosotros entender lo que quiso decir el escritor de Eclesiastés, tenemos que saber qué es ungüento. La palabra ungüento viene del hebreo mishkash o rokash y se traduce como aceite de unción santa. Esa es la interpretación que se le da: aceite de unción santa. Los que han estudiado aquí un poco en el seminario saben que en el tiempo antiguo el aceite se utilizaba como una señal o como un símbolo de separación para Dios. Y esto se utilizaba para ungir reyes, profetas y sacerdotes. La Biblia habla acerca de esto. Se ponía el aceite sobre ellos para decir que esa persona era ungida por Dios y que era separada para un ministerio, para una labor que Dios le había confiado. Ahora, esta palabra se deriva de rokash, que quiere decir aceite perfumado. O sea, que no solamente estaba hablando de que era un aceite de unción santa, sino que era un aceite diferente a los demás aceites, porque ese aceite olía, tenía perfume. Y por eso es que es tan importante entender la interpretación o lo que quiere decir ungüento, que no es solamente cualquier aceite. Ahora, a mí siempre me llamó la atención la expresión que hizo David. Por ejemplo, cuando matan a Saúl y matan a Jonatán, el hijo de Saúl, que Saúl es el rey de Israel, David se lamenta. Y David comienza a lamentarse por la muerte de ellos y dice: ¿cómo han caído los valientes? Pero después fíjense lo que él dice:
como si no hubieran sido ungidos con aceite. O sea que la muerte de Saúl y de Jonatán era una muerte que cualquier impío la pudo haber tenido. Y ahora David hace la diferencia y dice, ellos han muerto como impíos. Sin embargo, eran gente que habían sido separadas para Dios. Eran gente que habían sido ungidas, y a David eso le dolió. Porque él entendía que no debía de haber sido la muerte que ellos tuvieron, porque ellos habían sido separados para Dios. Ahora, hermanos, en el Salmo 133, el versículo 2, habla la Biblia y dice, es como el buen óleo, el aceite, sobre la cabeza. Fíjense bien lo importante que es esto. Y esto se está refiriendo precisamente a lo bueno que es la reunión entre los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. O sea, cuando hay unión en la iglesia, significa que la unción del Espíritu Santo se manifiesta en esa unión de los creyentes. Por lo tanto, tú y yo, como siervos y siervas de Dios, tenemos que tener cuidado para que nadie nos divida, para que nadie nos separe los unos de los otros, sino que siempre nos mantengamos en una misma fe. ¿Por qué usted cree que cuando la Biblia habla en el libro de los Hechos acerca de la sanidad del cojo que estaba en el templo de Hermosa, dice la Biblia que ellos estaban unánimes juntos? Habla acerca de unánimes juntos. Y eso es una redundancia, porque unánime y juntos es lo mismo. Pero lo que estaba hablando era de que ellos estaban juntos físicamente, pero juntos en pensamiento, en intención, en deseo de lo que querían hacer para Dios. Por lo tanto, para que el Espíritu de Dios se manifieste en una iglesia, tiene que haber unión. Los creyentes tienen que tener una misma meta, un mismo pensamiento. No hay cosa que le haga más daño a una iglesia que la división. No hay cosa que le haga más daño a una familia que una familia dividida. Pero cuando todo el mundo tiene la mirada puesta en un lugar, llegamos a la meta. Cuando en una casa el marido habla por un lado y la esposa por el otro, nunca llegan a ningún lado firme. Así pasa en la congregación. Cuando la iglesia está dividida y el pastor y los líderes quieren hacer una obra y los demás están protestando y hay una lucha, este por aquí y aquel por allá, pues nunca nos podemos poner de acuerdo y eso trae división en el pueblo. Así que la unción del Espíritu Santo, que está representada simbólicamente por el aceite, nos debe de hacer saber a todos nosotros que nos debemos de mantener unidos haciendo la perfecta voluntad del Señor. En el Salmo 45, 7, dice, por tanto, le ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a todos tus compañeros, haciendo referencia a la persona de Jesucristo. Fíjese bien, dice con óleo de alegría. Fíjese bien, óleo de alegría. Usted sabe que la iglesia tradicional, por no decir otro nombre, tienen una costumbre de que le dan a la gente lo que llaman los santos óleos. ¿Has oído hablar de eso? Los santos óleos. Que es que cuando un creyente de la iglesia católica está moribundo, pues mandan a buscar al cura para que él lo unja, para que le vaya y le riegue aceite encima, como si eso sirviera para algo. Eso no sirve para nada, porque en realidad la verdadera unción que el ser humano necesita no es la de la botella de aceite que se la van a echar encima. Es la unción del Espíritu Santo directamente en la vida de la persona. De nada le vale a alguien que lo bañen con aceite de la cabeza a los pies si no ha aceptado a Cristo como Salvador personal. El aceite no lo va a librar del infierno, no del purgatorio, porque el purgatorio no existe, y menos del limbo. Lo que hay es infierno y paraíso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nada nos va a librar de ese lugar, sino solamente el poder del Espíritu Santo en la vida nuestra, que nos demuestra la salvación que Cristo hizo en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, en Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Fíjese bien, no hay cosa más buena que usted estar cerca de alguien que huela bien. ¿Verdad que sí?
Usted se sienta al lado de alguien que está refrescante, así que huele bueno, y a usted le gusta acercársele más, porque, wow, qué rico huele. Y yo, que mi debilidad son los perfumes, a veces le paso por el lado a una persona, ¿verdad? Claro, un hombre, que el perfume que lleva como que me gusta, y yo a veces soy tan atrevido que voy y le digo, amigo, dígame el nombre de su perfume porque me gustó. Porque me gusta oler bien. Y es algo así. Yo recuerdo una hermana mía que el esposo trabajaba y él llegaba a las 3 de la tarde. Ella a las 2:30 se metía al baño, se bañaba, se vestía, se empolvaba, se perfumaba. Y mi mamá le decía, muchacha, pero tú vas a salir. No, yo no voy a salir. Lo que pasa es que mi esposo llega ahorita. Y cuando él llegue, yo no quiero oler ni a cebolla ni a ajo. Yo quiero oler a perfume. Para que cuando él me abrace y me bese, que él se enamore más de mí. Y es verdad. Así es que Proverbio habla claramente de que el ungüento y el perfume alegran el corazón. Pero qué desagradable es estar cerca de alguien que huele feo. Y hay gente que huele feo. Y es verdad. Es verdad. Hay gente que tiene un problema, tal vez porque le falta un poco de higiene, y otros porque tiene algún problema, ¿verdad? A veces de salud, que no los hace oler bien. Pero cuando usted está cerca de alguien que huele bueno, qué rico es. El Señor quiere que nosotros olamos a Él. En Juan 12:13 dice, María ungió al Señor y el perfume llenó la casa. Fíjense bien, cuando María unge al Señor, el perfume llenó la casa. Así que todos estos versículos hacen referencia, mis queridos hermanos, a una costumbre que había en aquel tiempo judía, en que las fiestas se derramaba aceite, escuche bien, se derramaba ungüento fresco abundantemente sobre la cabeza de los invitados. Fíjense que cuando Jesús lo ungen, empezó Judas a protestar. Usted sabe que Judas era ladrón, y que aunque estaba entre los apóstoles, era ladrón, nunca se convirtió. Y ahora digo, ese perfume se pudo haber vendido en tantos denarios y dar de comer tanto a los pobres, a tantos pobres. Entonces, fíjense qué tremendo. Criticaron a la que lo hizo. Sin embargo, Jesús le había sacado en cara al dueño de la casa, que dijo, fui a tu casa y no me ungiste. Sin embargo, esta sí me ha ungido y ha enjugado el perfume, o sea, con sus cabellos. ¿Por qué? Porque la costumbre era que cuando había un invitado especial o había una fiesta, el dueño de la casa especialmente tenía que estar preparado con un ungüento para todo el que llegara, ungirlo con ese ungüento para darle la bienvenida y para propiciar un ambiente que fuera de olor, que hubiera refrigerio entre ellos y que les diera placer, olor y fragancia agradable. Yo quiero que usted sepa que el día que tú y yo vinimos a Jesús, Él nos ungió con ungüento fresco. Puso sobre nosotros el olor a Él. Por lo que yo quiero invitarle a usted en el día de hoy, que usted siempre intente oler a Jesús. Y yo busqué unos versículos aquí muy buenos. Fíjense lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, cuando tú te conviertes al Evangelio, el Señor te unge. Él pone en ti el Espíritu Santo. Eres ungido para el día de la redención. Y a partir de ese día, donde tú llegas, tú tienes que hacer la diferencia. Porque tú no hueles como huelen los demás. Tú hueles a tu Señor. Tú hueles al dueño de la iglesia, que es Cristo, y que cuando te dio la bienvenida te ungió con el perfume de su casa, para que tú huelas a la santidad de Él. Entonces tú tienes que manifestar ese olor, y eso se demuestra como tú hablas, como te comportas, como tú actúas. Gloria al Señor. Mire, los otros días yo estaba en el hospital, en Humacao, en el Raider. Y al lado mío había una ancianita y los hijos, uno de ellos era cristiano. La ancianita estaba turbada porque tenía ya como Alzheimer y decía muchos disparates. Entonces, el hermano, que todavía no se ha identificado conmigo como cristiano,
estaba muy incómodo y a cada rato se levantaba, iba al counter a molestar a las enfermeras porque quería que le dieran prioridad a su mamá. Yo doy gracias a Dios porque yo soy un buen paciente. A mí me ponen en la cama y yo me quedo quietecito, tranquilito, porque yo he aprendido que si tú molestas a los enfermeros o a los médicos es peor para ti. Peor para ti. Te van a dar para lo último. Quédate calladito, tranquilito ahí y tú vas a ver que te atienden más rápido. Entonces él iba cada rato al counter y molestaba a la enfermera y hay escasez de enfermeros y de médicos en los hospitales. Y yo acostado en aquella cama, yo sufría por la enfermera. Porque todo el mundo la importunaba, todo el mundo le exigía, todo el mundo la llamaba y ella estaba turbada, ella no sabía qué hacer y ella de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá. Entonces el hombre ahí encima de ella y se le paraba en el counter y no la vaya ni concentrarse. Y ella le decía, pero señor, mire, yo no puedo ponerle el medicamento que usted me está pidiendo que le ponga a su mamá hasta que yo no reciba una orden médica porque yo no soy el médico, yo soy la enfermera. No, pero que esto, y seguí importunando. Y ya empezó el hombre a mí a caerme pesado. O sea, hablando como hablamos nosotros acá. Empecé a sentirme incómodo con él porque creía como que él era el único que tenía una persona enferma a quien había que atender. Pero si allá habíamos cuántos cientos de pacientes. Y lo triste después es cuando se acerca, o sea, que yo lo oigo que viene donde mí, empieza a hablar conmigo y me dice, no, yo soy cristiano. Yo persevero en tal iglesia y empezó, usted sabe, a dárselas de él. Y yo dije, ay, Padre, estas son las manchas de nuestros ágapes. Porque no había dado testimonio a aquella enfermera, la tenía incómoda, la tenía que ella no sabía ya ni qué hacer. Cuando tú como cristiano tienes que oler a Jesús y Jesús es paciente, tú tienes que mostrar la paciencia de Jesús. Y uno de los olores de Jesús es la paciencia. Y hay cristianos que no tienen paciencia para nada, que por todo quieren ser primero. Ellos quieren que le den la prioridad, que los atiendan mejor que a nadie. No, hermanos, tranquilo. Dios tiene control de tu vida y de la mía. Gloria a Dios. Que luego tú puedes testificar que cuando tú te quedas quietecito, tranquilito y con paciencia, Dios te trae a la gente que tú ni te imaginas. Yo viví esta experiencia que se la comuniqué a ustedes allá en Calley, cuando yo estoy en aquel hospital. Hermano, mire, Dios me trajo, allí yo calladito, yo no hacía ruido. Y Dios me trajo un grupo de enfermeras y enfermeros que se identificaron tanto conmigo que cuando llegaban ellos venían a saludarme con un abrazo y un beso. Hermanos, y todo el tiempo estaban pendientes a mí. Cualquier cosita que oían salían corriendo donde mí a cuidarme. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas algo? Una de ellas me llamó que yo soy su abuelito todavía y nos comunicamos todo el tiempo. Y un día que yo me puse muy mal, casi me voy. Y de momento cuando yo miro, hermano, estaban todas las enfermeras llorando. Y una de ellas me dijo, al otro día que yo estaba mejor, me dijo, tú eres malo. ¿Y es por qué soy malo? Porque tú nos hiciste llorar a todos ayer. O sea, yo soy un desconocido para ellas. Yo apenas he llegado unos días allá intensivos, no tienen mi apellido, nunca me habían visto, no me conocían. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que oler a Cristo. Y desde que ellas empezaron a tratarme, cada vez que me iban a decir algo, decía, tú eres la que sabes. Yo soy el paciente, atiéndeme. Mira, vengo ahorita, no te apures cuando puedas. Y cuando venía le hablaba del Señor Jesús. Y le hablaba del amor del Señor. Recuerdo un día que llegó una de las doctoras y me dijo, estaban hablando de problemas, y dijo, Eliasín, ¿y tú tienes problemas? Y yo le dije, no, yo no tengo problemas, porque todos mis problemas yo se los entregué a Cristo y Cristo se los llevó con él y él cargó mis problemas. Y la doctora, ¿sabe qué hizo? Me dijo, Eliasín, tú me has hecho el día. ¿Qué palabras tan bonitas tú me has dado? Porque esos doctores están cargados. Entonces tú estás viviendo en medio de un mundo de gente que está por explotar. Tú eres pacificador. Tú tienes que oler a paz. Tú tienes que oler a paciencia. Tú tienes que oler a tolerancia. Porque Cristo, aleluya, nos manifiesta, aleluya, ese olor que en todo lugar, el olor de su conocimiento. Yo tengo que mostrar que yo conozco a Cristo. Porque para Dios somos olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden.
Fíjese bien, en los que se salvan y en los que se pierden. Así es que el cristiano que Eliacim es aquí en el templo, en los que se salvan, debe ser el cristiano que debe ser Eliacim en los que se pierden. Yo tengo que dar testimonio a los de adentro y a los de afuera. En donde quiera oler, no como gente que son cristianos en el templo, pero después en la casa tira las puertas por las ventanas. Que los trabajos son enemigos de todo el mundo. Que eso es un chisme terrible día y noche. No. El creyente que huele a Cristo las 24 horas del día. Y eso la iglesia de hoy tiene que aprenderla. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Eso es lo que no conocen al Señor. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mire con la pregunta que termina el apóstol Pablo. Después que le dice este versículo tan glorioso, a esto ciertamente olor de muerte, porque tu testimonio, tu conocimiento de Dios, tu forma de proceder, condena a aquel que menosprecia tu mensaje. Mientras tú le hablas del Señor y tú le enseñas la vida correcta y ellos te menosprecian, ellos se están condenando a la muerte. Entonces para ellos tú serás olor de muerte. Ahora, aquellos que estamos en Cristo, sí tenemos olor de vida en nosotros. Y ahora Pablo pregunta, ¿quién es suficiente para esto? Jesús. Es el único que es suficiente. Nadie más. Jesús es el único que es suficiente para todos nosotros. Gloria sea a mi Señor por todos los siglos. Así es que, mis queridos hermanos, Salomón usa este término tan hermoso que dice, en todo tiempo, sean blancos tus vestidos, en los 28 tiempos de los que hablamos, sean blancos tus ropas espirituales, y nunca, el término nunca significa en ningún tiempo. Nunca en ningún tiempo. Que en ningún tiempo falte el ungüento sobre tu cabeza. Porque en el momento en que falta el ungüento, hay una puerta abierta. Dejamos de oler a Jesús y el enemigo entonces podrá dominarnos y tendrá mucho poder sobre aquellos que no están oliendo a Jesús. Yo quiero oler a Jesús. No sé cuántos quieren oler a Jesús. Nos aconseja que en todo tiempo seamos santos y que nunca perdamos la unción del Espíritu Santo, no importa los tiempos que enfrentemos. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, seamos ungidos por el Señor. Termino en el día de hoy diciéndole, mis queridos hermanos, Eclesiastés nos habla a todos nosotros y nos enseña que no todos los días son iguales. No todos los tiempos que tenemos que enfrentar son iguales. Hay días de luz, pero hay días de oscuridad. Hay días de paz, pero hay días de guerra. Hay días de enfermedad y hay días de salud. Pero en todos esos tiempos, que nunca la presencia del Espíritu Santo falte en nosotros. Que enfrentemos la tormenta ungidos con el Señor. Que enfrentemos la enfermedad ungidos con el Señor. Que enfrentemos los días de gloria ungidos con el Señor. Y que esos días de bendición, no nos olvidemos que todo lo que tenemos pertenece a Él. Porque ¿quién es suficiente para eso? Solo Jesús. Que Dios abençoe você. Que Dios le bendiga a todos y Dios les guarde. Incline su rostro. Gloria sea al Señor.